Yo estoy muy contento de contar con los amigos con que cuento, porque gracias a ustedes y a otros amigos que no están acá, pero también nos acompañan permanentemente, esta casa existe. Existe desde hace más de 30 años, y además existe sin recurrir a ningún subsidio oficial, ni ningún acomodo económico con nadie, ni ningún empresario generoso, solamente los aportes que nosotros mismos efectuamos para mantener el funcionamiento. Tal vez estos últimos años no lo hemos aprovechado como debió haberse aprovechado. Vamos a tratar de recuperar. Pero la política argentina ha cambiado. Y una entidad como esta tiene un sentido. El sentido es el pensamiento, las ideas, la discusión política, el análisis. Y las ideas, el análisis y el pensamiento han retrocedido frente a lo cotidiano, frente al pragmatismo, frente a los negocios, frente al dinero. De cualquier manera, nuestra vocación, y no hablo por mí, hablo por todos nosotros, nuestra vocación consiste en sostener la necesidad de que la política sea eso: idea, pensamiento, propuesta, convocatoria, participación. Que la política tenga el sentido de generar dos respuestas que la gente necesita imprescindiblemente, aunque no sepa que las necesita. La primera respuesta es la libertad, la segunda respuesta es la justicia social al mayor nivel de igualdad posible. Y el único partido argentino que tiene la capacidad de generar esa respuesta es la Unión Cívica Radical. Por eso todos nosotros estamos doloridos, yo sé que todos nosotros estamos doloridos, porque todos percibimos la ausencia de un instrumento que fue útil para nuestra vida y que sabemos que fue útil para la vida de los demás, aunque nunca nos votaran los demás. Entonces, la ausencia del radicalismo del escenario político actual es una grave omisión que debe convocar a nuestra conciencia. Nosotros tenemos que lograr que el radicalismo se recupere, que el radicalismo tenga presencia, que uno tenga que sufrir lo que yo padezco, por lo menos lo que yo padezco, cuando leo en el diario La Nación, que califica al kirchnerismo como de izquierda progresista. Entonces, si el kirchnerismo es la izquierda progresista de este país, esto no tenemos salida. No tenemos salida, porque desde el punto de vista de la concepción del poder, el kirchnerismo y Milei son lo mismo. No quieren la ley, no les importa la ley, no respetan la Constitución, avanzan. Tal vez lo haga Milei con más grosería en este momento, pero y Cristina lo haga con una elaboración más retorcida. Pero desde el punto de vista objetivo, no hay nada más parecido que la vocación, que la intención política del mileísmo, la intención política del peronismo, que el kirchnerismo, más bien, que es fagocitar otra vez el poder. Yo tengo un pensamiento que me gustaría elaborarlo y verificarlo en contradicción con alguien que no piense lo mismo. Yo creo que el mérito de Alfonsín el enorme mérito de Alfonsín fue su coraje para afrontar y desarrollar el tema de los derechos humanos. Y que a partir del valor moral de los derechos humanos, en medio de lo que era la Argentina de los 70, él logró darle a la democracia una vigencia que hasta esa época no tenía. Aún en los procesos democráticos, por ejemplo con Niña presidente, la democracia no tuvo la fuerza que tuvo de Alfonsín para acá. Pero me parece que nosotros olvidamos un segundo beneficio de la llegada de Alfonsín al poder. Y ese segundo beneficio es el hecho de que la derrota electoral del peronismo el 30 de octubre lo obligó al peronismo a meterse en el sistema y quedarse en el sistema. Está claro, ¿no? El peronismo nunca fue un país, nunca tuvo expresamente la intención de ser partido único. Sí la tenían en el fondo del corazón, pero no estaba enunciado. Lo que sí estaba anunciado en condición de partido dominante. Argentina no era un país de partido único con el peronismo, pero era un país de partido dominante al estilo de México con el PRI. ¿No es cierto? Desde que Perón ganó las elecciones en el 46 hasta el 55 y después hasta el 83, el peronismo ganó todas las elecciones por que participó, siguió siendo un partido dominante. Por lo tanto, veía el poder como una cosa propia y veía el sistema como algo que debía manejar. La derrota que propinó Alfonsín
los obligó a meterse dentro del sistema en las mismas condiciones que los demás. Por supuesto, sin proscripciones, pero también sin ventajas, sin la ventaja de ser el partido dominante. A partir de ese momento, el peronismo formó parte del sistema político argentino, sigue siendo populista, sigue teniendo una profesión autoritaria, pero está en el sistema. A tal punto que ha perdido un montón de elecciones, y en general se tragó la derrota en cada caso. La prueba de pertenencia al sistema es cuando un partido dominante pierde una elección. Pertenece al sistema, se acepta el resultado. Y el peronismo del 83 acá viene, pero es una vertiente del gobierno de Alfonsín que me parece poco considerada. Y me parece que eso hay que reivindicar. Por supuesto que esto implica, naturalmente, que en nuestro espíritu y en nuestra concepción de la realidad argentina, aceptemos que el peronismo forma parte del sistema y por lo tanto el peronismo es alguien con el que tenemos que dialogar, porque forma parte del sistema. Si nos ponemos contentos cuando entró en el sistema, bueno, ahora vamos a conversar con estos tipos porque están en el sistema. No podemos seguir una actitud neodorina de rechazo, que en algunos casos es un rechazo por defender la libertad, por no subordinarse ante el poder autoritario, pero en otros casos en realidad hay un desprecio social que está vinculado con el peronista, no con el peronismo, ¿no es cierto? Por eso mi padre ya en los años 60, 50, 60, solía decir que hay muchos argentinos que están contra Perón por lo que Perón hacía de bueno y no por lo que Perón hacía de malo. Está claro. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero no tenemos que ceder la izquierda progresista, el centro izquierda progresista no lo debemos ceder, no lo debemos consentir, porque no son eso. Kicillof puede aproximarse por su formación marxista, pero su formación marxista de 30 años atrás pegó una vuelta muy grande desde esa época hasta ahora. Además no es un gran dirigente, no es un tipo trascendente. Cuando Freddy Solani me habla de Kicillof, yo pienso, y se lo digo a él, mira, yo no creo en Kicillof, primero, porque no le veo dimensión para el presidente de la República. Segundo, porque no creo que se haya independizado totalmente de Cristina, en el fondo de la reciente dependencia. Tercero, porque si llega a ser presidente no va a bancarse la presión y va a terminar indultando. Sí. Y el indulto, para mí, es un retroceso ético fenomenal para la sociedad argentina. El indulto de Cristina. Sí. Es un retroceso fenomenal. Y en cuarto lugar, no me gusta Kicillof porque el 70% de los radicales de la provincia de Buenos Aires votan cualquier cosa menos Kicillof y piden que es un radicalismo aliado a Kicillof. Entonces tampoco fue por el cálculo electoral. Pero esto no implica que debamos desconocer al peronismo como fuerza política. Que en algún momento debemos sentarse a conversar con ellos. Por eso les agradezco la copa, les agradezco el recuerdo por mi cumpleaños y fundamentalmente agradezco lo que siempre sentí, que es una profunda admiración por Ricardo Borri, que tuvo el coraje enorme de desprenderse de su propio pasado. La frase más importante desde el punto de vista moral que yo le escuché a Borri fue aquella que dijo: hay que superar los puentes del amor propio. Pero usted fue el adversario y hay que superar los puentes del amor propio. El tipo dijo: entrego mi pasado. El otro día cuando hicimos un acto en Avellaneda de recordación del barrio, yo dije, delante del intendente, que era el peronista por supuesto, Balbín se olvidó de Olmos. Se olvidó de Olmos. Y no crean que se olvidó de Olmos. Quiso olvidarse de Olmos para avanzar hacia la unidad nacional. Un dirigente de esa dimensión debe ser reconocido. Y lo último que les digo, porque si no me pongo muy correcto, ¿no? Yo empecé a hacer política cuando murió mi viejo. Yo tenía 21 años, estaba en la conscripción, fui el terminal y estaba de uniforme. ¿Por qué? Porque mi padre era el que hacía política, yo lo acompañaba, pero el político era él, yo era el hijo y la compañía que él llevaba de vez en cuando. Pero mi padre me lo presentó Alfonsín. Un día estábamos en una reunión en la Avellaneda, había una convención provincial, mi padre era el presidente del bloque de Integración y Renovación, y me dice: vení que te voy a presentar a un muchacho que anda bien.
y me lo presentó Alfonsín. En el cuartito del costado del comité de Avellaneda, que es un cuartito de Avellaneda, que está caminando ahí lo conocí a Alfonsín. Mi padre murió a los 3 meses. Y yo empecé a hacer política yo y siempre cercano a Alfonsín. Un día hacemos un acto con el Movimiento de Renovación y Cambio de Avellaneda en un local que nos prestó César Alcuaz, que era un calvinista acérrimo, y sin embargo nos dijo: ¿quieren hacer el acto? Tomen la llave y hagan el acto en el local mío. Y el orador era Alfonsín. Y cuando antes de empezar el acto me agarró el brazo y salimos a caminar por la vereda de los pasos. Me dijo: mañana voy a hacer una reunión en el Hotel Castelar y me largo contra Barbieri. Y yo le dije: doctor, yo lo voy a acompañar, pero nunca se lo voy a perdonar. En el sentido de que estaba lastimándome mis sentimientos. Él se acordó perfectamente, y en la casa de gobierno un día vos me dijiste que no me vas a perdonar. Le digo: doctor, no te imaginas la explicación la vamos a mirar. Pero digo, Martín tiene para mí un significado muy profundo, por la enorme capacidad de superar su propio ego, su propia condición de dirigente, renunciar a lo que era la capitanía de la oposición, lo que era el símbolo de la oposición. La renunció por la unidad nacional, porque creyó que había que hacer eso. Creyó que había eso. Por eso la frase del discurso, cuando él dice, no lo del amigo, viene el viejo antes de eso dice: la vieja lucha. Vengo en nombre de mis viejas luchas, que fueron sinceras, legítimas y sinceras, y que por eso permiten hoy el diablo, porque fueron legítimas y sinceras. No renunció a sus luchas, pero renunció a ser el protagonista. Por lo tanto, muchachos, por venir. Bueno, salud. Felicidades.